En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús, rueguen por nosotros. Santo cura Brochero, ruegue por nosotros. Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos este día, este lunes posterior a Pentecostés, con la memoria de la Virgen Madre de la Iglesia. Estos días en los cuales a partir de Pentecostés queremos reflexionar y poder considerar la doctrina sobre la misión. Misión que tiene un vínculo muy directo con Pentecostés, ya que Pentecostés es el inicio de la misión de la Iglesia como prolongación de la misión de Cristo en el mundo, ¿no? Por eso providencialmente fue el motivo por el cual me parecía que era un lindo día para poder iniciar esto, ¿eh? Y poder nosotros durante estos días estudiar y tratar el tema de la misión, ¿no? Es un tema del cual hemos escuchado hablar, del cual de alguna manera hemos tenido algún contacto, algún conocimiento, o porque somos misioneros, o porque conocemos misioneros, o porque hemos conocido misiones o hemos misionado, ¿no? Toda esta dimensión de la vida de la Iglesia que ha sido y es muy rica, ¿no? La vida de la misión. Pero veo la necesidad de que los conceptos y lo que la Iglesia piensa de la misión, veo que es necesario que se lo considere y se lo pueda en verdad conocer así como la Iglesia lo enseña y como la Iglesia lo vive y lo ha vivido siempre, ¿no? Con la experiencia de muchos santos que han consagrado su vida justamente a que el reino de Cristo se instaure. Vamos a tomar este primer momento del primer punto para contarnos un poquito cómo vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a dar las charlas Facebook y por Instagram, va a quedar después el video también en YouTube, pero mientras estemos aquí, yo voy a tener mi teléfono a mano. Quien desea escribir una pregunta de lo que vamos hablando, lo puede hacer. ¿De qué manera? Les pido que anoten mi número, para los que no lo tengan, por WhatsApp, ¿no es cierto? ¿Sí? Es más 54, porque es número de Argentina, si alguien que pueda estar mirando no sea de aquí, más 54 9 343 4058 973. Lo repito, por WhatsApp es más 54 9 343 4058 973. Va enviando aquí a WhatsApp la pregunta a medida que yo voy hablando sin ningún problema, porque la van anotando y en un momento me la envían. Yo voy a presentar el tema de hoy, donde voy a ir indicando los textos del magisterio, donde esto lo podemos considerar y aprender, y a medida que vamos diciendo las cosas y ustedes un concepto, una palabra o algo que uno dice y puede necesitar más luz y más explicación, ustedes lo hacen con total libertad, ¿sí? O lo van escribiendo, ya mandándomelo, o lo escriben y en el momento en que yo les diga, si alguien tiene pregunta, la envían, ¿eh? Si igualmente esas preguntas se suscitan esta noche o mañana,
mañana durante la charla, lo pueden enviar también. Son 5 días, 5 horitas, una por día, pero sí les pido que las preguntas sean durante la misma plática. No durante el día, sino durante la plática. Estudian, van reflexionando lo que yo les voy a dar, anotan las preguntas y me las hacen saber al momento en que se conectan mañana. Las preguntas que quieran hacer hoy ya las hacen hoy y las vamos a responder enseguida. ¿Sí? Vamos a usar como material en la Sagrada Escritura el Catecismo de la Iglesia Católica. Eso no le puede faltar a nadie. ¿Sí? Después yo voy a usar 3 documentos. Voy a referir a otros, pero 3 documentos que son para entender la misión de una manera muy especial en sus principios, ¿no? Más allá de lo que podemos encontrar como la diversidad en el campo de la misión. Por un lado, de Pablo VI, la Evangelii Nuntiandi, de la cual hoy ya vamos a decir algo. Evangelii Nuntiandi. Se escribe Evangelii Nuntiandi, del año 1975, Pablo VI. Está en internet, si ustedes lo buscan, aparece. Evangelii Nuntiandi, 1975, Pablo VI. Después, el otro documento es de Juan Pablo II, la Redemptoris Missio. Redemptoris Missio, del año 1990. De Juan Pablo II. ¿Sí? Y vamos a tomar del Concilio Vaticano II un documento previo en el tiempo a estos dos, que es Ad Gentes. Ad Gentes, Ad Gentes se escribe, del Concilio Vaticano II. ¿Sí? A partir de estos 3 documentos vamos a estos días a plantear los principios de la misión, todo lo que hace a la misión como la Iglesia siempre lo ha pensado. Sabemos que Evangelii Gaudium, el Papa Francisco en el inicio de su ministerio también trata este tema. No es estrictamente una encíclica de la misión, pero también ese es un punto de referencia, pero hay otros, pero hemos querido de alguna manera centrarnos en esto, ya que tampoco es tanto el tiempo que tenemos. Pero Biblia y Catecismo es bueno que lo tengamos a mano cuando estemos en la práctica, pues yo les voy a hacer buscar los textos. Vamos a responder hoy a 2 preguntas. ¿Sí? ¿Es necesaria la evangelización hoy? Vamos a decir qué es la palabra evangelización y qué es la palabra misión. ¿Qué es la palabra evangelización? Es la acción del anuncio de la buena noticia. O sea, es la acción por la cual la buena noticia es anunciada, es proclamada, es declamada. Es toda acción tendiente a que la buena noticia resplandezca. Y ya aquí hay que hacer por la que se instaura de alguna manera la iglesia y crece, ¿sí?, a partir no solo de la proclamación de la palabra, sino también de toda acción que brota de la buena nueva, de la buena noticia. Entonces, evangelización es también todo lo que hace a la caridad, a la santificación, ¿sí? Por supuesto, a la catequesis y a la enseñanza de la fe y de la verdad de la fe. Entonces, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es evangelización? Servir a que el hombre sea plenamente cristiano en todas sus dimensiones. No solo que conozca las verdades, sino que esas verdades conformen un estilo de vida en su vida personal, en su vida de relación, que conforme su vocación, los ámbitos en los cuales desarrolla su vida. Entonces, la evangelización y la misión, cuando decimos misión, la palabra misión viene de enviado, de envío, ¿sí? Donde entran por allí algunos otros elementos, donde aparece más esta acción por la que la evangelización tiene autoridad
por el peso de aquel que envía. O sea, el evangelizador, el misionero, tiene la autoridad de quien le envía. La misión dice más bien a primera acción. La misión dice más al primer anuncio. Es la acción por la cual se llama a suscitar la fe. Pero, ¿por qué los ponemos juntos? Porque nosotros los vamos a entender juntos. ¿Sí? Hablar de misión en estos días y hablar de evangelización lo vamos a usar como términos intercambiables. ¿Sí? Misión es el concepto que queremos aprender muy bien. Hay alguien que envía, hay alguien que es enviado y hay un contenido de esa misión. ¿Sí? Tal vez eso referiría más al primer anuncio, a la primera acción tendiente a suscitar la fe. La evangelización parecería ser algo más bien que se prolonga y hace crecer, cultivar lo que se sembró, lo que se inició. Entonces la pregunta sería, ¿es necesaria la evangelización hoy? En el documento Evangelii Nunciandi, Pablo VI, allí en el número 1, describe en los primeros renglones de esta encíclica, describe así rápidamente, yo uso el concepto, dice, los hombres están animados por una gran esperanza, pero a la vez se sienten frustrados por los grandes fracasos de la historia del hombre. ¿No? Año 1975. El temor y la angustia perturban la esperanza de los hombres de hoy. Y si esto lo decíamos en el año 75, decimos, la mitad del mundo no conoce a Dios. El que ha conocido a Dios en gran medida, el número es muy alto de aquellos que han abandonado a Dios. Si miramos nuestro mundo alrededor, decimos, ¿cuánto se necesita que la verdad del Evangelio le dé forma a este mundo? Pero yo no quiero partir de eso al momento de hablar de la necesidad de la evangelización. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy hablando a quienes o son misioneros, o quieren ser misioneros, o de título, digamos, o por ser bautizado tiene esta vocación inherente a su consagración bautismal y en la confirmación. Si el que me está viendo es cristiano, es vocación por naturaleza, es misionero por naturaleza. La tiene a esa vocación por naturaleza. Y vamos a ver por qué. La misión como carisma, bueno, ¿sí? Hay quienes se consagran a la misión como carisma y forman parte de movimientos misioneros como carisma. Después están quienes en las parroquias conforman grupos misioneros que nuclean de alguna manera esa vocación natural de todo cristiano y animan la misión de una parroquia, capitalizando lo que cada uno de los miembros de la comunidad tiene. ¿Por qué? Porque misionera es toda la comunidad. Hay quienes, asumiendo esa responsabilidad, conforman grupos misioneros en la parroquia y animan la misión de esa comunidad, dedicándose particularmente a acciones tendientes a anunciar, tendientes a instruir y hacer crecer en la fe, a atraer a quienes están alejados. Pero hay quienes tienen el carisma y trascienden su carisma en el ámbito parroquial y se consagran a la misión para ir a los lugares donde el Evangelio no ha sido anunciado, ya sea puede ser vocación religiosa o vocación laical consagrada a la misión. ¿Cuál es la necesidad hoy de la evangelización? Y yo quiero que lo miremos desde aquí. Todo hombre está destinado a la verdad. Anoten eso y pregúntense por qué. Todo hombre está destinado a la verdad. Todo hombre está ordenado, está creado en orden a la verdad. ¿Por qué?
A ver si ustedes pueden deducir esa respuesta, que es muy importante, porque la enseña Jesús en su Evangelio. ¿Por qué? Todo hombre está destinado a la verdad, porque todo hombre está llamado a ser libre, porque la libertad es propia de su condición. La naturaleza humana trae consigo la condición de libertad. El hombre es capaz de responder, capaz de conocer y de amar. La verdad es aquello que le viene a la verdad, a la libertad su objeto. El hombre es libre cuando conoce la verdad. La verdad los hace libres, dice Jesús. El hombre está destinado a la verdad. Por lo tanto, cada vez que un hombre es engendrado, cada vez que un hombre nace, la misión de la iglesia se pone en juego otra vez. Ese niño engendrado tiene derecho a la verdad para la que es creado. Y por lo tanto, si hay un derecho, hay un deber. Hay un deber de anunciarla, porque hay alguien que tiene derecho de recibirla. Pero además, el deber de anunciarla es un derecho, porque aquel a quien se le confía la misión tiene el derecho de hacer aquello que a este hombre le hace plenamente hombre. Es como aquel que tiene el remedio para una enfermedad, esta persona tiene el deber de darlo, pero también tiene el derecho de darlo porque él posee lo que este otro necesita. Eso es de orden natural, ¿no? Entonces, todo hombre, ¿sí?, necesita de la verdad para ser libre. Por lo tanto, necesita que alguien le proclame a Cristo. Y entonces, cada vez que un hombre es engendrado, la misión de la iglesia se pone en juego. Ahora, algo más, porque a esto quería llegar. Nosotros solemos, cuando hablamos de misión, pensar en lo que tenemos que hacer por los demás. Y la pregunta que queremos responder ¿es necesaria la evangelización hoy, la misión hoy? Nosotros estamos destinados a la verdad. Somos plenamente educados en la verdad. O sea, la verdad ha conformado nuestra libertad. No somos nosotros todavía sujetos, o destinatarios, mejor dicho, destinatarios, objetos de la evangelización. ¿Es necesaria la evangelización hoy? Sí, porque ustedes y yo necesitamos la verdad. Porque aún nosotros no hemos alcanzado la plenitud de la verdad en muchos casos. Tal vez entre ustedes hay quienes ya han alcanzado la plenitud de la santidad, ¿no es cierto? Pero el primer destinatario de la verdad somos nosotros. Por eso lo primero que los cristianos tenemos que madurar, y por eso lo quiero plantear hoy, es que el primer destinatario de la misión soy yo. Por eso es necesaria la evangelización, porque todavía en nosotros es necesario que se nos anuncie la buena noticia o que la buena nueva conforme nuestra vida. Cuando alguien te pregunta, ¿y tiene sentido la misión en el siglo XXI? ¿Tiene sentido la evangelización? Sí, porque yo necesito de la verdad. Yo soy el primer destinatario de ese anuncio. Y eso lo trasladamos a nuestra pobre humanidad, a nuestros hermanos que comparten nuestro siglo. Entonces, ¿es necesaria la evangelización hoy? ¿Qué conclusión sacarían ustedes? Y no quiero que saquemos conclusiones para el cuaderno, por las dudas. ¿Sí? Esto no es una charla para que digamos, mira qué lindo, y el viernes cerramos el cuadernito y ya está. No. Que se lo pregunten. Tampoco es un retiro, sino que podamos plantearnos esto. ¿Es necesaria la evangelización hoy? Sí, porque yo necesito la buena nueva. Y porque hoy, cuando se engendra un hombre, ese hombre está destinado a la verdad. Si nosotros callamos la verdad, si la verdad es callada, no es proclamada, ese hombre que ha sido engendrado y que nace, no podrá alcanzar la plenitud de su libertad.
y por lo tanto no podrá vivir en plenitud su dignidad humana. Cuando se habla de la dignidad humana y de los derechos humanos, no se ha de olvidar, nosotros cristianos nunca hemos de olvidar que es un derecho humano la verdad. Y es un atentado terrorista enseñar la mentira. Porque es atentar contra la dignidad humana, es destruir la conciencia y el alma, deliberadamente, ¿no? Cuando la mentira es enseñada deliberadamente, por ejemplo, por las ideologías. Es un atentado terrorista, es matar conciencias. Pero no solamente matar a la conciencia que uno dirige su enseñanza, sino a los que vendrán detrás de él. Y tendrá un efecto multiplicador ese acto terrorista de atentar contra una conciencia. Y ver el acto liberador que es enseñar la verdad. Enseñarle al hombre la plenitud de su dignidad y de su condición. Pablo VI escribe este documento en el año 1975. Recuerden algún contexto histórico en América Latina, hablando nosotros aquí, la teología de la liberación, ¿no? ¿Cuánto trajo de dolor eso? ¿Qué tiene de liberador la doctrina de Cristo? ¿Tiene algo de liberador? ¿Se puede decir que la doctrina de Cristo es liberación? ¿Qué dirían ustedes? Pregúntenselo, pero no lo duden. La doctrina de Cristo es liberación, pero la liberación del hombre íntegro, no de la mera opresión de unos por sobre otros. Es la liberación del pecado y de toda estructura de pecado que condiciona en el hombre el poder desarrollar toda su capacidad, la de ser hijo de Dios. Y ser hijo de Dios es el hombre entero, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿es necesaria la evangelización hoy? Cada uno de ustedes saque la conclusión. Yo de mi parte le digo, es absolutamente necesaria. Que la buena noticia sea proclamada. No es verdadero, es falso decir que no debemos enseñar la fe o evangelizar o misionar, porque hay que dejar que cada hombre viva según sus propias creencias o su propia cultura en la que haya nacido. No. Tiene derecho a la verdad, yo tengo el deber de anunciarla. Y tengo el deber de anunciarla también como un derecho. ¿Por qué? Porque tengo algo que el otro necesita. Yo renuncio a un deber y también a un derecho. Cuando habiendo conocido a Cristo, yo no lo anuncio. Y la evangelización, recuerden, no es solo pensar en los que están lejos. Primero soy yo el primer destinatario. Yo necesito la buena nueva. Y he de servir desde destinatario, me hago también sujeto de la evangelización, que ya vamos a ver, estos días vamos a ver muchas cosas. A la primera pregunta, ¿es necesaria la evangelización hoy? Si hay preguntas, recuerden, no duden en enviármela para que podamos así, de alguna manera también yo responderles, si ustedes ven que es necesario. Ahora la pregunta es, pues yo acabé en esto, más allá de la necesidad, decimos, hay media humanidad que no conoce a Cristo. Y la humanidad que lo conoció en gran parte lo abandonó. El ateísmo práctico, ese que ha hecho que muchos cristianos viviéramos como si Dios no fuera necesario, es lo que advirtió la Virgen en Fátima. Ella dijo, si ustedes no se convierten en el comunismo, el ateísmo va a extender sus doctrinas por el mundo. Y es una doctrina contraria a Dios, anticristiana. El mundo occidental hoy está viciado por esta doctrina. ¿Sí? Entonces es necesaria la evangelización, que resplandezca en los cristianos la verdad, es necesario. Primero en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, en nuestras vidas de comunidad. La segunda pregunta es, ¿dónde nace la misión? Aquí ya vamos a entrar un poquito más en el aspecto doctrinal.
Yo le voy a dar 3 versículos de la Sagrada Escritura, del Evangelio de Juan, los 3. Juan 20, 21, Juan 17, 18 y Juan 13, 20. Repito. Juan 20, 21, Juan 17, 18 y Juan 13, 20. Yo les leo solamente el capítulo 17, versículo 18. Dice así: así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Jesús le está hablando a su Padre y dice: así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Vamos a decir al comienzo, ¿dónde es que nace la misión? Si yo les preguntara a ustedes, como me ha pasado tantas veces de preguntarle a los misioneros, ¿dónde nace la misión? Y muchas veces me he llevado la sorpresa o he simplemente confirmado algo que digo, pero a estos misioneros nunca les han hecho leer estas cosas. ¿Dónde nace la misión? Y ahí aparece en la lista de cuándo nace la misión. Decimos Pentecostés, cuando Jesús llama a los apóstoles, los envía. Y no está mal si lo podemos contextualizar. Pero como no podemos hablar, yo les voy a decir desde el comienzo. La misión nace del corazón del Padre que envía a su Hijo. ¿Dónde tiene su origen la misión? En el corazón de Dios Padre. Y ya les voy a dar los textos del magisterio donde eso está. Vamos a responder que aquí hay una pregunta, ¿sí? ¿Qué se le podría decir, por ejemplo, a los maestros de colegios públicos en el país que cada vez se ven más obligados a tener que explicar doctrinas contrarias a Dios y que a su vez estamos llegando a tiempos donde se les prohíbe hablar de la fe en las aulas? Justin, vamos a responderle a Justin, ¿sí? Justin desde Buenos Aires, misionero del Lazo de Amor Mariano. Primero, estas preguntas se enmarcan en esta lucha cultural que se ha dado, que ya viene trayendo un tiempo largo, la guerra cultural del lenguaje, que ha ido imponiendo un modo de pensar único, y han querido de alguna manera encubrirse en la estructura de lo público para someter a todos los que no piensan como ellos. Y entonces no respetan las conciencias de quienes no piensan como ellos. Y no solo estoy hablando de los maestros, sino también de los niños que van a esas escuelas. Y papás que envían sus hijos a las escuelas públicas y que no piensan así. Pero no se les permite no aprender eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando un docente católico o simplemente un docente que quiere vivir en la verdad y se le obliga a enseñar lo que es contrario a la verdad? No tendría obligación de hacerlo en un estado de derecho normal. Pero además se le obliga a enseñar a niños que tienen otros principios y no como lo que quiere enseñar la educación pública, sin información a sus papás. Por eso cuando se dice que en las escuelas públicas no se debe hablar de Dios, es un error. ¿Por qué se le va a privar a un niño que cree en Dios a que en su escuela se le hable de Dios? ¿O acaso esos papás que pagan los impuestos al Estado no tienen derecho a que el Estado les respete las conciencias de sus hijos? Entonces, ¿qué se le dice a un docente que trabaja en estos ámbitos? Que se prepare para el combate. Eclesiástico 2, ahí al comienzo, dice, Sabiduría 2, perdón, al comienzo, dice el libro, el que se dispone a servir al Señor, prepárese para el combate. Es un combate, es una guerra ideológica. Ahora, lo que no tenemos que hacer es entregar nuestras conciencias. Entonces, no debemos enseñar doctrinas contrarias a Dios.
de cualquier modo buscar que eso no se haga, pero además que quede bien claro cuáles son las razones. Pero porque además, recuérdenlo siempre, no puedes enseñarle a un niño que cree en Dios cosas contrarias a Dios porque te haces cargo de lo que enseñas a esa conciencia. Es una guerra. En la guerra se elige vivir o morir. Pero aquí, vivir es morir. Y es muy duro, ¿eh? Acá estamos hablando de ya un martirio que no es de sangre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vivir en los ámbitos públicos la fe? Que sea uno, el Evangelio que todos vean. No te permiten hablar de Dios, no te lo pueden prohibir. Recuérdenlo, es un derecho de los niños que sí creen en Dios que se les respete eso también. Ahí mandan otra consideración respecto al nacimiento de la misión. Ahí vamos a explicar eso. Ahí se adelantaron ya. ¿Sí? Bueno, ¿dónde nace la misión? ¿Por qué yo voy a insistir con este concepto de que la misión nace del corazón de Dios Padre? Porque está involucrada en la misión la historia de la salvación. La originalidad del cristianismo frente a todas las religiones es que Dios toma la iniciativa. Ya no es solo el hombre el que busca a Dios, sino es Dios el que busca al hombre. Vamos a tomar las adyentes, ¿sí? Los números 2 al 4. Yo les doy la cita para que ustedes busquen estos textos y puedan irlos leyendo entre hoy y mañana, ¿sí? Dice allí el texto adyentes del Vaticano II. Este designio dimana del amor fontal, o sea, de la caridad de Dios Padre, que siendo principio sin principio del que es engendrado el Hijo y del que procede el Espíritu Santo por el Hijo, por su excesiva y misericordiosa benignidad, creándonos nos va a hacer de alguna manera destinatarios de su gloria. Entonces, ¿de dónde dimana el designio? Por lo tanto, ¿quién es el que viene a cumplir lo que es Jesús? Del corazón del Padre. Eso lo van a encontrar también en el número 850 del Catecismo. El origen y la finalidad de la misión. El mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Simplemente yo les doy la referencia, ustedes lo leen completo. ¿Sí? Porque después tienen más desarrollado allí. Aquí Andrés dice, se engendra en el corazón del Padre, se gesta durante la vida de Jesús y nace cuando en la ascensión el Hijo envía a misionar. Nace del corazón del Padre. El primer enviado, el primer misionero es Cristo. Porque es en Cristo en el que el Padre revela su designio amoroso. Y es en Cristo en quien el hombre alcanza su plenitud. En Cristo no solo se anuncia, sino que se realiza lo que la misión viene a hacer. La misión, el envío que hace el Padre, misión es envío, envía al Hijo. El Hijo es el primer misionero. También del Vaticano II, pero no necesariamente esto lo busquen, Lumen Gentium del 1 al 4 habla de lo mismo. Lo que va a realizarse en el tiempo con Cristo y la Iglesia nace del corazón del Padre. Podemos, si ustedes quieren, irnos un poquito más atrás del Catecismo, en los números 51 y 52, Dios que habita, una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él para hacer de ellos en su Hijo único hijos adoptivos.
Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Y el número 65. De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. La plenitud de la revelación es Cristo. Cristo es el enviado. Él mismo era consciente de que tenía una misión. El Padre me envió y así como me envió a mí, yo los envío a ustedes, dice en Juan 20, 21. Entonces Andrés, aquí de Santa Elena, no sé si con eso pude responder, pero o al menos hoy el concepto, no es que la misión sea exclusiva de Cristo. Tiene razón lo que dice Andrés cuando pone todo este proceso, pero nace en realidad la misión en el corazón del Padre. Si el Padre no hubiera enviado a su Hijo, no hubiera habido plenitud de verdad. Para nosotros no. En Cristo está la plenitud de la verdad. Pablo, gracias, y lo vamos a leer al final, ¿sí? La pregunta es entonces, María, con su sí, ¿acaso no es la primera misionera? Esto dice Graciela. En la visita a su prima Isabel, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Aquí no hablamos de primacías de tiempos. ¿Quién fue primero? ¿Sí? Si Teresita o Francisco Javier. Francisco Javier vivió antes que Santa Teresita. Pero cada uno en su tiempo. En el tiempo de la gracia no hay antes y después. En ese sentido, en el cuerpo de la iglesia seremos misioneros el tiempo que nos toque vivir, ¿no es cierto? Pero cuando decimos que la misión nace del corazón del Padre, que quede claro que es porque en Cristo está el primer enviado. Todo lo demás sucede porque Dios nos va a asociar a esa obra. La plenitud de la verdad es Cristo. En Cristo viene Dios a hacer libre al hombre, a liberarlo de la esclavitud de la mentira. Muy bien, ahí está, gracias Andrés. ¿Dónde nace la misión? Del corazón del Padre. En esos textos que yo les di, ustedes lo van a leer despacito. Yo quiero que ustedes lo lean, que ustedes mismos reflexionen estas ideas. No se queden con lo que yo les digo. Yo los quiero introducir. Adyentes. Aquí en el catecismo vamos a ir viendo otros puntos, pero ahí le di lo de la revelación y el 850. ¿Sí? Para que ustedes allí también lo... Y si ustedes buscan el 858, Jesús es el enviado del Padre. Él es el que va después a asociar a los suyos. Y ahí lo dice expresamente. ¿Sí? Jesús, la misión de los apóstoles es porque Él los asocia a su misión. ¿Por qué es importante este concepto? Porque a nosotros el poder tener claras las ideas nos permite también no dejarnos vencer por el desánimo y el desaliento. El que se complicó la vida es Dios. Él decidió jugarse por nosotros. Cuando nos crea, ya nos crea destinados a Cristo. Dice San Pablo en la carta a los Efesios, dice que nosotros hemos sido predestinados en Cristo a ser herederos de la gloria, que se inicia aquí por la gracia. Fuimos creados hacia Cristo. Fuimos creados para ser santos. El pecado no vino a agregarle algo a la historia del amor de Dios por nosotros. Dios necesitó restaurar lo que el pecado había deshecho. Pero al ver que es Cristo el primer enviado, eso está previsto en el plan de Dios desde siempre. Porque en Cristo se nos revela la plenitud de nuestra condición. Cristo le revela al hombre
la sublimidad de su vocación. El hombre, en verdad llamado a la libertad, necesita de la verdad. Y es allí donde Cristo viene a llevarnos a plenitud. Una verdad que Él va a develar o a revelar con su propia sangre. Pero lo está haciendo hoy. Cristo sigue con la misión. ¿En quién? En su cuerpo místico, que es la iglesia. Nuestra acción está asociada a la de Cristo. Ahora, ustedes y yo somos también destinatarios de esa misión. Bueno, Bati desde Ecuador, también. Muchas gracias. Bueno, nos estamos uniendo así bastante distancias. Nosotros somos también los destinatarios de esa revelación de la verdad. Por eso hoy no es tanto mirar la misión como acción hacia afuera, sino primero dar gracias por la misión. Porque si Dios te llama a ser cristiano, te llama a ser eco de esa misión. Cristo quiere realizarlo en tu vida para que otros conozcan la luz de la verdad. ¿Recuerdan lo de Mateo 5? Cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. No dice solo una imagen linda, sino que describe algo de nosotros. Hace al ser, no al aparecer. Entonces, ¿cuál es el primer fin de la misión? Tu propia santificación. ¿Quieres ser misionero? ¿Sientes el llamado a la misión? ¿Cuál es tu primer deber? ¿Qué tengo que hacer? No. ¿Qué debo ser? La misión consiste en que seas moldeado en la verdad. Eso es lo primero que uno descubre cuando piensa en esto. La misión nace del corazón del Padre, que envía a su Hijo como plenitud de revelación y plenitud de verdad para que el hombre sea liberado. ¿Qué hombre? Yo. Pero a la vez, el servir a que la verdad resplandezca en mí para otro es lo que también va santificándome. Lo hemos dicho en alguno de los cursos anteriores que hemos dado, que la santidad consiste en ser alcanzado por Dios, alcanzado por esta verdad. Esa verdad que va moldeándome según el plan de Dios. Entonces, la misión nace del corazón del Padre. Ahora, la pregunta sería, ¿y para nosotros? ¿Dónde nace la misión? Para nosotros. ¿Desde cuándo nosotros somos misioneros? Y esto lo dice el catecismo. Yo voy a citar del catecismo algunos números desde el bautismo. Yo les pido que anoten estos números y si tienen el catecismo lo abran. ¿Sí? 1267. al 1270. Pero voy a leerles solo el 1270. La primera, a la pregunta a la que estamos respondiendo es, ¿dónde nace la misión? Nace en el corazón del Padre que envía a su Hijo. Está en el seno de la Trinidad el origen de esto. Ahora es, ¿dónde nace para nosotros? En nuestra propia existencia. Como cristianos. 1270 del Catecismo dice, los bautizados, por su nuevo nacimiento como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron y de participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. Lo dice el Catecismo expresamente. Y si quieren pueden poner 1273, donde habla del sello con el cual fuimos marcados en el bautismo y en la confirmación. Nos capacita y nos compromete a los cristianos a servir a Dios. Y lo pone para servir a Dios en la liturgia y a ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. Los frutos propios de esta condición.
Entonces, ¿dónde nace la misión para nosotros? De nuestro bautismo. Y vamos a ver qué dice de la confirmación, 1294 a 1296. Por la confirmación, 1294, ¿no es cierto? Por la confirmación, los cristianos, los que son ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida desprenda el buen olor de Cristo. La misión es que seas santo. La misión es que seas eso que Dios sueña de ti o sueña de nosotros. Por eso, que esto nos vaya quedando claro el primer día. De lo que hablemos estos días, no será primeramente de lo que debemos hacer. También. Lo primero es lo que debemos ser. Eres bautizado, eres confirmado, ¿no? Y por estos sacramentos participamos de la misión de Cristo. 1303 al 1305 son los frutos de la confirmación y leo el último. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Para nosotros, la misión nos ha conformado el día de nuestra iniciación cristiana. Vamos a ordenar los conceptos de hoy. Si hay alguna pregunta más, nos quedan 10 minutitos, así que si alguien más tiene una pregunta, la hace. ¿Sí? La primera pregunta, ¿es necesaria la evangelización hoy? Sí. Y el primer testimonio de eso soy yo. Yo necesito ser conformado en la verdad. Otra razón, cada vez que se engendra un hombre, está comprometida allí la obra de la evangelización, que es la obra del anuncio de la verdad para que ese hombre sea liberado en la verdad del pecado y alcance la salvación de Cristo. Tercero, porque vemos la humanidad que la mitad de ella no conoce a Cristo y gran parte de la que lo ha conocido ha ido abandonándolo. Ha ido perdiendo la noción de esa dignidad y de esa condición de ser un ungido, un consagrado. Y lo que fundamentaba esto, recuérdenlo siempre, porque esto les ayuda a ustedes, también nos ayuda a todos a pensar en la libertad. Queremos un mundo libre. ¿De qué? Vieron que está el concepto de fraternidad, ese que promocionan los masones o que nace de la Revolución Francesa. Es una falsa fraternidad. No somos todos iguales. Somos iguales en dignidad. Pero una fraternidad sin Dios es imposible, porque es negar la herida del pecado original. Nosotros creemos en la fraternidad que nace del Evangelio. Sí, somos hermanos en Cristo, pero necesitamos que Cristo nos redima del pecado. En cambio, hoy se quiere prescindir de la necesidad de la redención, por lo tanto, de la necesidad de la Iglesia, como instrumento o como sacramento universal de salvación. Hoy muchos van a decir que cada uno puede salvarse en su religión. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Es un principio que está en el catecismo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los hombres están ordenados a Cristo. Ya lo vamos a hablar estos días, cómo explicamos eso y qué pasa con los que no conocieron nunca a Cristo. Ya lo vamos a explicar estos días. Pero si alguien se salva en mérito a la sangre de Cristo, que Cristo derramó por él. Y ese hombre creado en Cristo está destinado a la verdad y hay que anunciársela. ¿De qué manera? Tu santidad de vida, primero.
Porque a veces ese que no conoce a Cristo vive conmigo. Ese que tal vez ha pasado por la catequesis pero nunca creyó en Dios. Porque nos pasa. También es una realidad. Por eso hoy la evangelización no mira a los pueblos lejanos, como cuando desde España miraban América o miraban el lejano oriente, cuando Francisco Javier se va al lejano oriente. Hoy es España, Argentina, nuestros países. ¿Dónde está la necesidad de la verdad? Como preguntaba Justina allí en las escuelas públicas, en nuestras familias. Por eso cuando Pablo VI hablaba de la nueva evangelización, ¿sí? Lo va a decir también Juan Pablo II, la evangelización, la reevangelización de los cristianos, ¿no? Vamos ahora ahí a leer lo que nos quedó. Bueno, voy a repetir, entonces aquí pide Ángelos el material de lectura de nuevo, repito, al menos para este primer día, ¿sí? O sea, voy a nombrar los documentos con los cuales vamos a iluminar estos días. De Pablo VI, la Evangelii Nunciandi, de 1975, que se puede buscar en internet, Evangelii Nunciandi, de 1975. De Juan Pablo II, la Redemptoris Missio, de 1990. ¿Sí? Y del Concilio Vaticano II, el documento Ad Gentes. Vaticano II, Ad Gentes. Yo cité de este documento del Ad Gentes, del 2 al 4, para poder leer allí un poquito lo que es la misión que nace del corazón del Padre. De la Evangelii Nunciandi solo leí, pero una idea nomás del primer punto, otros días vamos a leer más. Y del Catecismo, el origen de la misión, Catecismo 51 y 52 y 65 y 850 y 858. Del bautismo, de donde nace nuestra misión, asociada a la de Cristo, 1267 al 1270 y 1273. En la confirmación, 1294 al 1296 y 1303 al 1305. Igualmente esto queda grabado, lo pueden volver a escuchar. Entonces, hoy estas dos preguntas y que ya nos hace como enmarcarnos en lo que yo estos días quiero plantearles. La misión nace del corazón del Padre, ordenado a la plenitud del hombre, pues la verdad lo hace pleno en su libertad. Y si el otro no la conoce, tiene derecho a que se las anuncies, o que se la anuncies a esa verdad. ¿De qué manera? Primero, que resplandezca en nuestra vida. Yo soy el primer destinatario de la misión del Hijo. Y la segunda pregunta, ¿dónde nace la misión del corazón del Padre? ¿Sí? Y para mí en mi bautismo y en mi confirmación. O sea, yo estoy configurado a Cristo en esto también. Y ya les digo, alguno de ustedes puede tener el carisma propio de la misión y consagrarse a ella. ¿Sí? Eso es propio también en la iglesia. Pero todos los que somos bautizados en el ámbito propio de la profecía, o sea, del anuncio de la verdad, de la catequesis, ¿sí? Todo lo que hace a la evangelización en orden a educar en la fe, ya sea en la profecía, en la dimensión real, regia, de la caridad, también eso es misión. En el orden temporal, ordenar las estructuras según Cristo, según el Evangelio, ¿sí? Ahí estaba, por ejemplo, lo de la Caritas, Gravia, Conin, y toda acción tendiente a ordenar las realidades temporales según Dios. Y la dimensión de santificar, sacerdotal. Todo lo que hace al servicio de los sacramentos. La plenitud de la catequesis está en la Eucaristía, ¿no? En los sacramentos. ¿Sí? Entonces, hoy la misión en general.
Voy a leer lo que dice Pablo. Supongo que es de aquí, supongo que tal vez esté en Buenos Aires, no sé si o está con su familia aquí. Dice Pablo, ¿no? Se debe batallar hasta el final, sin importar las consecuencias. Dios lo vale todo. Lo malo que puede pasar es quedar sin trabajo en una escuela. Pero Dios tiene muchas más puertas abiertas para quienes lo siguen y dan su testimonio. Las gracias son infinitas. Lo leo tal cual, así como Pablo, gracias Pablo, tal vez está de Buenos Aires y lo ha enviado desde allá. Nos unimos estos días. Así comenzamos hoy. Les pido que con el catecismo en mano saquen algunos apuntes. Solito, tengan esos apuntes y reflexionen. Si hay alguna duda, lo anotan y mañana, iniciada la charla, lo mandan. Pero no se queden con haberme escuchado a mí, que es lo peor que les pudo pasar hoy. Ustedes dedíquense a otra cosa ahora, a profundizar lo que dijimos. ¿Saben? ¿Sí? Yo lo que hago es ponerles delante lo que la iglesia nos enseña. Ayer celebrábamos Pentecostés y los apóstoles, impulsados por el fuego del amor de Dios, hasta dar la vida. Y nos llega a nosotros todavía esa bocanada de aire que salió de aquel cenáculo, aquel calor que encendió sus corazones. Hoy María, Madre de la Iglesia, ¿sí?, a la que le confiamos estos días, que podamos ir profundizando día a día. Si mañana pueden tener el catecismo a mano y la Biblia, mejor, así ya podemos ir abriéndolo y lo vamos a estudiar de aquí. Y Evangelio Inunciante, por mañana. Bueno, a ver. La iglesia comienza también desde esta misión pensada por el Padre Dios. Graciela, esto es de Buenos Aires, también una misionera. La iglesia está en el corazón de Dios, en su plan, porque no se puede pensar Cristo encarnado sin iglesia. Cristo asocia a la humanidad y desde que Dios quiso redimir al mundo por la encarnación del Verbo, asume la ley de la mediación. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos quiere dar la gracia por la encarnación del Verbo. Asume la humanidad para darnos la gracia. Le pide la cooperación a la Virgen. La mediación será por la Iglesia, luego a la que asocia a Él a esta obra. Y los 7 sacramentos, de alguna manera, es esa economía de la mediación. Dios te da la gracia por los 7 sacramentos. ¿Cuál es la mediación? El signo que es el sacramento. Por eso cuando dicen yo creo en Dios pero no creo en la iglesia, en el fondo no cree en Dios. O sea, no cree en el Dios de Jesucristo, porque creer en el Dios de Jesucristo es creer en la ley de la mediación, de su encarnación y de su prolongación de la encarnación, que es la iglesia. El que a ustedes me escucha, a mí me escucha. Sopló sobre ellos. Ayer escuchábamos, dijo, a los que perdonen les serán perdonados y a los que no aten quedará atado y a los que desaten quedará desatado. A los que perdonen serán perdonados y a los que no perdonen no serán perdonados. Cristo quiso la mediación de los apóstoles, quiso la mediación de la iglesia. En ese sentido, la iglesia también está en el corazón del Padre, cuando decide que la salvación sea por el misterio de la encarnación. ¿Sí? En el gran plan de Dios, ustedes y yo tenemos una parte. ¿Está realizada la salvación? Objetivamente sí, pero subjetivamente no. ¿Por qué? Porque si a ese niño que nace yo no le anuncio la verdad, la salvación no le alcanza. ¿Cristo murió por él? Sí, pero él tiene derecho a conocer la verdad para ser plenamente libre. Y esa libertad le lleve a recibir la gracia del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. ¿Sí? Vamos ahora a dar gracias, ya no hay más preguntas, ya es la hora. ¿Sí? Les agradezco por esta horita y les animo que mañana retomemos esta hora y podamos seguir conversando. Y me alegra que ustedes puedan escribir. A usted, Graciela, gracias. Bueno, Angie, Abati, Andrés, Graciela, Pablo, Justin, que han escrito.
Vamos a hacer una oración. Yo les invito a que vamos a acabar todos los días rezando el credo. Si ustedes tienen el catecismo, lo buscan allí, al comienzo. Vamos a rezar la fórmula que decimos más larga. ¿Por qué? Porque por esta fe nos han precedido tantos mártires y santos. Tantos por esta fe han dado su vida, han renunciado a tantos privilegios en el mundo. Tantos por esta fe dejaron su casa, su patria. Tantos por esta fe se embarcaron en proyectos de vida de santidad, en el matrimonio, en la vida religiosa, en la vida laical, en la caridad, consagrándose para los enfermos, para los que estaban alejados. Vamos a pedir esta fe y que en esta fe se encienda nuestro corazón en el deseo de ser testigos de ella, como lo fue el cura Brochero, a quien tenemos aquí, como lo fueron Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús, patronos de la misión. Está allí antes del número 185, está el credo, al comienzo de la primera parte, segunda sección de la primera parte, que sería el credo ya, la profesión de la fe cristiana. Vamos a rezarlo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden quedar en paz. Hasta mañana si Dios quiere.